Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y guardando esto en nuestra mente y corazones, vamos al profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3. Voy a limitar a leer solamente un versículo, considerando que la mayoría de vosotros tenéis en mente todo lo que es el mensaje de Malaquías para el pueblo de Israel. Pero dice el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El otro día anunciaron por televisión que han descubierto un nuevo crecepelo. Parece ser que está formado por sándalo. Así que hombres como yo tenemos la posibilidad, después de 1000 intentos de descubrimientos, de que quizá el sándalo artificial parece ser, untándolo en la cabeza, nos va a crecer el pelo. Habrá que probarlo, ¿no? También es cierto que el otro día fuimos a la perfumería, Pilar y yo, y después de hacer las compras nos dan un sobrecito pequeño de una nueva crema facial o de un nuevo perfume. La intención es que tú puedas llegar a casa y probar, y si te va bien o te gusta el olor, después puedas comprar sus productos. Y uno dice, probémoslo. Y bueno, hay una nueva dieta, señoras y señores, para adelgazar. Es decir, que hay unas pastillas o hay una especie de ejercicio nuevo, alguna actividad o dieta de alimentos con el cual en pocos meses podréis perder los kilos que queréis perder. Nuevas vitaminas. Acabo de leer un libro que es estupendo, o es el libro quizá del club de lectura que tenemos cada mes, así que ánimo, leerlo y veréis cómo gusta. Es decir, hay un montón de intentos que lo único que tenéis que hacer es probar. Eso es lo que nos dice. Prueba esta crema, prueba este crecepelo, prueba a leer este libro, prueba esta actividad, etcétera, etcétera. Bueno, esto es de lo que va nuestro pasaje, y esto es de lo que nos está hablando Malaquías. Malaquías está exhortando al pueblo de Israel porque se está apartando de Dios y le dice, volved, mirad que hay una nueva oportunidad porque Dios es misericordioso, es paciente, por eso tenéis la posibilidad de volver a Dios. No importa dónde estéis, no importa cuáles sean vuestras circunstancias. La gente dice que tenemos que volver, que es lo que tenemos que cambiar. Y Malaquías le vuelve a decir, pues es que no os dais cuenta que le estáis robando a Dios, que lo que le corresponde a Dios de vuestros diezmos y ofrendas se lo estáis quitando. Tenéis que arrepentiros de esto, pero mirad y ved cómo yo os puedo bendecir. Así que Malaquías, en el nombre de Dios, le dice al pueblo de Israel, probadme y veréis entonces cómo yo actúo. Creo que esto es lo extraordinario de las Escrituras.
el mensaje que nos muestra a nuestro Dios tal como Él es, que por una parte es severo y por otra es misericordioso, y que nosotros podemos tener una idea vana, quizá equivocada por nuestros hechos o costumbres o tradiciones o imaginación, y Dios está diciendo, no, yo soy de esta manera, probadme y veréis. Creo que tendremos que sacar varios puntos importantes en esta idea, este versículo, y que lo podemos ver a lo largo de todas las Escrituras. Hay una cosa que es importante, donde debemos de empezar. La disponibilidad, la predisposición, la accesibilidad de Dios para con nosotros. Es frustrante cuando se nos ofrece algo como una posibilidad y no tenemos la oportunidad de probarlo. Esto es lo que pasa con el famoso crecepelo de sándalo. Ha salido, pero hay que esperar todavía unos meses porque lo tendrán que probar, no sé, en algún animal calvo para ver si esto funciona o no funciona. Y algunos de vosotros que estáis ansiosos poder ver a ver si desaparecen vuestras calvas, estáis diciendo, ¿cuándo será este crecepelo? ¿Estará en el mercado, en las perfumerías? Supongo que lo venderán en las perfumerías. Para comprar. Claro, esto es un poco ridículo porque los que estamos calvos estamos acostumbrados y no nos importa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con respecto a una medicina? Y cuando hay tanta gente en otros países de Asia o África que no tienen la oportunidad, el alcance para probar esta medicina, esto resuelve esta enfermedad tan extensa o tan grave y tan seria. Esta es la solución para esta enfermedad interna. Y los que somos de Occidente tenemos la oportunidad a través de la Seguridad Social de alcanzar esta medicina y probarla y ver que funciona, que esa enfermedad tan grave y mortal incluso desaparece. Pero ¿qué pasa con esa pobre gente en otros lugares donde no tienen la accesibilidad a ese producto, a esa medicina? Cuando hay una enfermedad que sabemos que tiene solución, operación en otro lugar, en otro país, pero no tenemos el dinero o la capacidad económica para ir a ese país y operarnos de ese cáncer o tumor o lo que pudiera ser, y viene la frustración. Porque sabemos que hay un remedio, que hay una posibilidad de solucionar ese problema, pero no tenemos alcance a él. Pero esto no ocurre con nuestro Dios, no ocurre con el Dios de las Escrituras. Lo que nos está dando clara idea Malaquías en este versículo o en este pasaje o en todo su libro, como en el resto de las Escrituras, es que nuestro Dios es un Dios accesible, es un Dios dispuesto, que está a nuestro alcance, que nos está ofreciendo un remedio y está diciendo, venid y yo os lo voy a dar. Que no tenéis que hacer nada imposible para alcanzarlo, sino que Dios está cerca de cada uno de nosotros. Es el pasaje tan importante y esencial en nuestras vidas personales, sobre todo para vosotros los creyentes, que hemos leído en Mateo 7. Pedid y se os va a dar. Llamad y entonces se va a abrir. Buscar y lo vais a encontrar. Porque no hay persona que no busque y no halle, según las cosas espirituales que Dios está ofreciendo. No deis por hecho que Dios es simplemente ese botón de la luz que no hacéis nada más que subir y bajar para que tengáis luz o oscuridad. Dios no es un Dios que obligatoriamente tenga que responder a todas vuestras demandas. No, Dios es un Dios serio, es un Dios solemne. Es un Dios que condena el pecado. Fijaros aquí la severidad con la que está hablando al pueblo de Israel y recordar en toda la historia cómo el Señor obró de manera muy firme contra el pecado y contra la rebeldía o rebelión del pueblo de Israel. Así que no deis por hecho de que siempre va a estar allí como el niño caprichoso que le pide a su papá y con tal de que no llore el papá le da todo lo que pida. No es así como Dios actúa, pero nos dice la Escritura que nuestro Dios es un Dios cercano, que está dispuesto, que es accesible. Pedidme, probadme, y entonces veréis cómo yo respondo. A veces es muy triste cuando dos personas se enfadan la una con la otra y se dejan de hablar.
han sido amistosas durante años y de pronto porque ha surgido quizá un malentendido, quizá algo serio, el uno deja hablar con el otro. Nos acercamos a uno de ellos o a una de ellas y le decimos, ¿por qué no hablas con esta persona? Que me hable a mí primero, que me ofendió. Vamos a la otra persona y le decimos, oye, ¿por qué no tratas con esta otra persona? Ah, es ella la que me ofendió, no me habla, pues yo tampoco. Así que podemos ver que quizá hay un deseo en las dos partes, pero los dos han roto la relación. A Dios le has ofendido. Tu pecado es una grave ofensa. Le insultas, robándole lo que es suyo. Y aún así, Dios dice, estoy cercano, estoy dispuesto, venid a mí, probadme y veréis. ¿Podemos encontrar una idea tan extraordinaria de este Dios? No eres tú el que te busca en primer lugar, es Dios el que te busca a ti. Así que a través de Malaquías, Dios dice, me habéis ofendido, me habéis robado, me habéis cansado, dice anteriormente, pero si hacéis las cosas bien, venid y entonces veréis cómo yo estoy dispuesto. Nuestro Dios es un Dios que es accesible. No importa dónde tú estés, no importa lo que hayas hecho, cuán graves sean tus pecados y tus ofensas, hay una oportunidad porque Dios dice, ven y tratemos el asunto. Ahora bien, en segundo lugar, lo que tendremos que tener en cuenta es que para acercarnos a Dios, en primer lugar, claro está, tenemos que arreglar nuestro asunto, cumplir nuestra parte. Venid y traed vuestras ofrendas. Dice, si me habéis robado, reconocer que me habéis robado y arreglar las cosas. Poneros en orden. Claro, en el tiempo de Malaquías es esto. Habían estado utilizando el diezmo y la ofrenda, trayéndole las cosas más enfermas y malas o inadecuadas del cultivo y del ganado. Habían dicho, con esto Dios basta y lo resto para nosotros. O incluso los sacerdotes y levitas que se habían aprovechado de todo aquello. Habían desordenado todo el plan de Dios y habían desobedecido la ley de Dios con respecto a este producto, este fruto o esta tarea. En nuestro caso, también decíamos el domingo pasado que le robamos a Dios cuando no le damos todo aquello que le corresponde a Dios. Ya sea de nuestra capital, ya sea de nuestro tiempo, ya sea de nuestros dones. Hay muchas cosas que deberíamos de devolver a Dios en sus intereses y no lo hemos hecho. ¿De qué manera nosotros tendríamos que darle gloria a Dios en nuestras vidas y en nuestro comportamiento diario y no le damos gloria a Dios? Así que, igual que en el tiempo de Malaquías, Israel le robaba a Dios con aquella ofrenda que no traían o la traían de manera adecuada, nosotros también hemos ofendido a Dios en la manera que actuamos con respecto a Él y lo que a Él le corresponde. Por tanto, lo que debemos de hacer, dice, si quieres ver la respuesta de Dios, la misericordia de Dios, como Dios actúa, ven y trae tu ofrenda. Ven y obra como debes de obrar. Corrige aquello que está mal. Pon tu tiempo disponible a las cosas del Señor. Si en esta mañana tú te das cuenta de que hay alguna área en la vida, en tu cada día, en tu trabajo, en tu familia, en tu actitud personal, en el secreto de tu vida, que no le estás dando a Dios lo que le corresponde, que estás actuando de manera ladrona con respecto a las cosas de Dios, ven a Él, pon las cosas bien. Tienes la oportunidad, hay una invitación de decir, poneros a bien conmigo, arreglar las cosas, trae tu ofrenda al alfolí, ponte en orden delante de las cosas de Dios. Y entonces, nos dice la Escritura, y nos dice aquí, podréis ver cómo yo respondo a ese paso. No es sencillamente que el Señor va a obrar sin que tú hayas traído ningún cambio. Vuelve, le hemos leído anteriormente, ¿no? En este pasaje, vuelve, arrepiéntete, conviértete, cambia. Y entonces podréis ver que tenéis a un Dios cercano y misericordioso. Pero veamos en tercer lugar esto. ¿Qué es lo que significa probar a Dios? ¿Es posible que nosotros podamos probarle a Él como podemos probar una medicina o un ejercicio o una dieta?
¿Será verdad que Dios puede obrar de esta forma? Ese es nuestro Dios y el Dios de las Escrituras, un Dios misericordioso. ¿Cómo puedo saberlo? Y si intento probarlo, ¿no le estaré yo tentando? ¿No estaré haciendo yo algo equivocado? ¿Puedo yo hacer el intento tan extraordinario de acercarme a un Dios santo como este y no ser arrasado por su ira por causa de mi pecado? ¿Cómo puedo saber yo estas cosas? Fijaros lo que dice en nuestro mismo pasaje en el versículo 15. Que nos va a cambiar el contexto. En Malaquías 3:15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y aquí estaba diciendo que tentar a Dios es algo ofensivo y algo malo, a Dios no se le puede tentar. Pero lo curioso es que nuestra palabra del versículo 10, probar, y la palabra del versículo 15, tentar, es la misma. Está diciendo la misma cosa. Así que, ¿qué diferencia nosotros tendremos que hacer de tentar a Dios y de probar a Dios? Cuando leemos en algunos lugares en las Escrituras de una manera muy clara que dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Recordáis? Nuestro Señor Jesucristo en la tentación del desierto por el Satanás. Y cómo nuestro Señor le responde y le dice, citando el Antiguo Testamento, la ley Moisés, no puedes tentar al Señor tu Dios. Entonces, tened cuidado con vuestra propia actitud, no tentéis a Dios. Pero por otra parte, nos dice aquí Dios mismo, o Malaquías, nos está diciendo, probadme, y es la misma palabra. ¿Qué diferencia nosotros tenemos que hacer en esta mañana, tú y yo, ante nuestra situación espiritual, para encontrar o la bendición de Dios o el castigo de Dios? Si yo me acerco a Él, ¿le estoy probando o le estoy tentando? Porque si le pruebo para ver su poder, su misericordia y su gracia para conmigo, estoy haciendo bien. Pero si yo le estoy tentando para que actúe de una manera mal, incluso en contra de su propia palabra, como Satanás quería hacer con el Señor Jesús, Evangelio de Mateo, capítulo 4, estoy haciendo mal y puedo recibir la ira de Dios. Porque muchas veces nosotros equivocamos lo que es probar a Dios con hacer chantaje a Dios. Y la diferencia que hacen las Escrituras es fundamental y es importante que tú en esta mañana hagas la gran diferencia entre hacerle un chantaje o probarle en su misericordia. Si me bendices, decimos muchas veces en nuestras oraciones, los creyentes y no creyentes, si me bendices y me ayudes, entonces voy a hacer las cosas bien. Y parece que esto es importante y es serio y es bueno. Es decir, que si tú me das el trabajo que busco, o me arreglas la situación familiar, o me das la salud que he perdido, entonces yo voy a leer la Biblia, y voy a orar más, y voy a tener mejor actitud con la gente a mi alrededor. Esto, lo que dice las Escrituras, es un chantaje. Porque tú no puedes chantajear a Dios en decir que vas a dejar de hacer el mal y vas a hacer el bien si Él te bendice. Estamos cambiando las tornas, el orden de lo que nos dicen las Escrituras. Cambiaré si tú obras en mi vida. Lo que queremos decir es que voy a seguir igual si tú no obras en mi vida. Que no voy a hacer ningún cambio en mi actitud y mi comportamiento con mi pareja, o comportamiento en mi negocio, o los abusos en la sociedad que pueda hacer. Si tú me traes bien, yo cambio. Si no me traes bien, voy a seguir igual. Claro, esto es una ofensa para Dios. Esto es como intentar comprarle, esto es un chantaje y Dios no lo va a aceptar. Todo lo contrario, va a actuar quizá con más dureza en nuestras vidas. La diferencia, por tanto, entre este chantaje o soborno y el probar de manera genuina, como nos invita aquí las Escrituras, es la actitud en la cual nosotros estamos actuando o el orden en el que nosotros estamos poniendo las cosas. Es decir, lo que nos está diciendo aquí, y nos dice este pasaje, es
volveos, poner las cosas bien, actuar como debe de actuar el pueblo de Dios, como debe de actuar un creyente, como debe de actuar un buen marido, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, un buen negociador, un buen trabajador, un buen empleador, etc. Actuar como dice la Escritura que debéis de actuar, y entonces podréis ver cómo Dios obra y responde a vuestra actitud. Por tanto, lo primero es: ¿estás haciendo las cosas como corresponden? ¿Estás haciendo las cosas bien a la luz de las Escrituras, a la luz de los ojos de Dios? Entonces podrás ver que hay una gran diferencia entre lo que es un chantaje o lo que es tentar a Dios y probar a Dios. Al final, es la intención del corazón. Y el Señor conoce la intención del corazón. Hay varios salmos que podréis leer, el 9, el 11, donde nos habla cómo Dios nos prueba y cómo Dios mira el corazón. Venid a mí, dice, pero yo miraré el corazón vuestro. Yo probaré vuestros corazones y vuestra mente y corazón. No es simplemente lo que las palabras están pronunciando, sino la intención de tu corazón. Claro, si tú lo que estabas buscando en esta mañana, por ejemplo, que quieres hacer las cosas bien, es que las cosas te vayan bien, que sea más rico, que tenga una vida más cómoda o que tengas menos problemas sociales o familiares, estás perdiendo el orden o la buena intención. Aquí no está hablando de que te vaya mejor la vida. Todos tenemos derecho a buscar mejor la vida, más felicidad, ser más felices. Lo que la Escritura nos está diciendo es: restaura tu relación con Dios. Lo que a ti te corresponde en tu parte o en tu pacto con Dios, restáuralo. Y cuando veas que las cosas están bien con Dios, podrás ver cómo Dios actúa. En varias ocasiones podemos ver que el pueblo de Israel se queja. Dios no responde, lo veremos quizá dentro de unos domingos. Dios no responde en mi vida, Dios no actúa, en cambio los malos crecen. Claro, si estás mal con Dios. No puedes esperar que Dios bendiga tu corazón si tu corazón está lejos de Dios o está haciendo lo contrario de Dios. Ahora bien, si tú haces lo que corresponde a un creyente temeroso de Dios, entonces sí que podrás ver cómo Dios actúa en tu propia vida. Esto es igual que cuando se prueba el oro. La misma palabra que se está hablando aquí es cuando los metales preciosos tienen que pasar por fuego. Cómo tienen que ser quemados hasta que todas las impurezas desaparecen y solamente queda el oro y la plata, y cuanto más al fuego están, más puros podrán ser. Esta prueba es lo que está hablando con respecto a Dios a nosotros, que mira nuestros corazones y cuando nosotros lo hacemos para con Dios. Hay una diferencia importante, y es que a veces las dificultades en la vida, las tensiones y las luchas, las dudas, los conflictos, es simplemente que nos hace pasar el Señor por fuego para probarnos, para eliminar toda la escoria, para quitarnos todo lo que está sucio y mal. Y cuando entonces el diamante depurado o limpiado de escorias por la palabra de Dios o por el poder de Dios brilla ante la presencia de Dios, Dios dice: entonces ahora yo podré responder en todo mi poder y en toda mi misericordia. Nosotros no podemos poner a Dios al fuego, pero sí podemos venir delante de Él y aceptar lo que nos está diciendo las Escrituras con respecto a todo lo que implica, por ejemplo, como hemos leído en el Evangelio de Mateo, probar a Dios. Dios no acepta el chantaje, pero sí acepta la oración sincera. Tendremos que probar a Dios a la hora en la cual nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué razón o por qué cosas o en qué circunstancias de tu propia vida le estás pidiendo a Dios? Lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a tener que seguir diciendo, y vosotros mismos lo vais a ver a vuestro alrededor, y espero que ninguno de vosotros tenga esta actitud. Pero ¿cuántas veces hemos buscado la bendición de Dios? Señor, bendíceme, respóndeme, obra en mi vida, y cuando Dios responde y Dios obra, lo olvidamos.
Voy a cambiar, si tú me das fuerza, yo voy a cambiar y el Señor nos da la fuerza y entonces corremos en la dirección contraria. ¿Cuántas veces hemos hecho peticiones al Señor para que obre de alguna manera extraordinaria y cuando Dios ha obrado de esa manera extraordinaria que incluso nos ha sorprendido, hemos seguido en nuestros propios caminos y en los propios deseos de nuestro corazón? Tienes que mirar. Si quieres ver el poder de Dios, si quieres ver la misericordia de Dios, lo primero que tienes que hacer, hermano o amigo, es ver la sinceridad de tu corazón. Es ver si estás pidiendo de la manera correcta. Si estás pidiendo por cosas banales, o con falta de fe, o para tus propios caprichos, o tus ambiciones, o simplemente intentando engañar a Dios, te estás engañando a ti mismo. Porque claro, nosotros podemos engañar al banco incluso con lo que ganamos para que nos den la hipoteca, el préstamo que estamos pidiendo. O podemos engañar a nuestros amigos y nos podemos engañar a nosotros mismos haciendo promesas que no vamos a cumplir con tal de alcanzar aquello que estamos buscando. Claro que sí, nos podemos engañar a nosotros mismos y podemos engañar a los que están a nuestro alrededor. Pero ten por cierto que a Dios no se le puede engañar. Y si quizá estás pidiéndole a Dios por cosas que no estás recibiendo, tienes que pensar si Dios no estará viendo las verdaderas intenciones de tus oraciones y del estado de tu corazón, o la manera que estás pidiendo. Mira tu corazón, porque el Señor ha dicho, tentar no me podéis tentar. Es un pecado, es una ofensa. Si me queréis hacer algún tipo de chantaje o hacer promesas que no vais a cumplir, os estáis engañando a vosotros mismos. Y si la intención de vuestro corazón es la equivocada o es errónea, no penséis que me vais a engañar. No voy a hacer trato o pacto con vosotros o contigo si tú tienes esta actitud de corazón, esta lejanía, esta frialdad, esta hipocresía que muchas veces podemos estar guardando. Probar a Dios, al fin y al cabo, solamente es en aquello el que el Señor nos permite que le probemos. No puedes probar a Dios en lo que Él no te da opción. Mirad que vuestras tierras están mal. ¿Veis que hay sequía? ¿Ves que viene la oruga y se come vuestras plantas? ¿Ves que no hay producto? Que la tierra es rica, pero no produce todo lo que podía producir. Vuestros animales se llenan de llagas y de enfermedades. ¿Veis que esto es el resultado de vuestro propio corazón y vuestra manera de actuar? Ahora bien, si no me robarais, podríais ver que yo abro el cielo y traigo una inmensidad de bendición sobre vuestras tierras y sobre vuestro ganado. Probadme en esto. O sea, cumplir vuestra parte y ver si yo voy a bendecir vuestra tierra. No puedes probarle a Dios, no puedes pedirle a Dios aquello que el Señor no va a obrar. Tengo una relación con esta chica, con este chico, no son creyentes, pero yo voy a pedirle a Dios que me permita hacer lo que Dios no puede hacer, porque no va a ir en contra de su voluntad. Estás pidiendo que tengas una mejor casa, un mejor trabajo, porque así podrás tener planes. Quizá tus planes no sean los adecuados y no sean los dignos. No puedes pedirle a Dios que vaya en contra de su ley y en contra de su palabra. No puedes decirle, Señor, ayúdame a tener esta casa hermosa en el campo, para luego después no tener tiempo los domingos de venir a los cultos. No puedes pensar que el Señor te va a dar aquello que estás buscando si eso te va a impedir tu compromiso con el pueblo de Dios y con la Iglesia. Y podemos constantemente estar pensando que voy a pedirle, voy a probar a Dios que me bendiga en aquello en el que el Señor no te puede bendecir. Ahora, si estás en una lucha constante en tu vida, haz las cosas bien y sé sincero en tu corazón y entonces podrás ver cómo Dios responde de manera extraordinaria. El Señor va a actuar incluso antes de lo que nosotros pudiéramos pedir, pudiéramos obrar. El Señor te va a dar más allá de lo que tú puedas imaginar. Claro, en este caso el Señor dice, probadme y veréis cómo el cielo se abre, la tierra produce, el ganado va a criar, va a haber abundancia en la tierra, probadme y lo veréis. Y en nuestro caso, el tiempo no me rinde. Estoy tan ocupado en tantas cosas, tengo tanta actividad,
Señor, dame tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Quieres administrar mejor el tiempo para qué? ¿Para tener más hobbies? ¿Para dedicar más tiempo al shopping y estar viendo series de televisión? ¿Para qué quieres más tiempo? ¿Quieres más tiempo para ti, para las cosas del mundo, o quieres más tiempo para Dios? Mi corazón es así, Señor, si me dieras un corazón más generoso. ¿Generoso? ¿Más generoso para qué? ¿Para las cosas que te atraen, las cosas que brillan en el mundo, o para la palabra de Dios? Cuán importante es que nosotros estemos pidiendo en aquello que el Señor va a bendecir, en aquello en el cual Dios va a obrar. ¿Qué es lo que te hace falta? Y cuando el Señor lo provea, si lo provee, si te lo da, ¿cómo lo vas a usar? ¿Cómo se lo vas a responder? Déjame que vaya un paso más. ¿Qué es en realidad probar a Dios y cómo nosotros probamos a Dios? ¿Cuándo tendremos que hacer esta prueba con Dios? No del tentarle, buscando que haga mal en contra de su voluntad, de la ley y para capricho y bien de nuestro corazón, sino para que muestre Dios su carácter, su generosidad y su grandeza. En primer lugar, probar a Dios es buscar que Él traiga perdón sobre nuestras vidas, que Él traiga la restitución o la restauración. Cuando nosotros decimos, o cuando aquí nos dice, probadme a mí, lo que estamos buscando, lo que debemos de buscar, lo que es necesario en primer lugar en nuestras vidas, es que Dios se muestre como lo que es, el Dios de misericordia y el Dios generoso. No hace falta que vayamos a Dios con un papel escrito con todos los detalles de aquello que estamos necesitando. No es necesario que le traigamos el documento firmado de los detalles precisos de aquello que va a ayudarnos en nuestras vidas. Lo que necesitas, en realidad, en esta mañana y a lo largo de toda tu vida es, Señor, obra como tú eres en mi vida y dame aquello que tú sabes que yo necesito. Cambia en aquellas áreas de mi vida en donde yo debo de cambiar. Obra como tú obras, en la manera generosa, paciente y misericordiosa. Os parecerá ridículo, pero a veces nos puede ocurrir, y vosotros algunos que sois médicos, enfermeros, lo sabéis. ¿Cuántas veces va el enfermo al médico y le dice, me tiene que recetar esta medicina? Me tiene usted que hacer esta operación. Necesito este cambio en mi cuerpo. Y entonces el médico, la enfermera dice, bueno, quien tenga que decidir el cambio, la medicina o la operación que usted necesita, soy yo. Lo más adecuado, el buen enfermo, es aquel que va al médico de confianza y le dice, doctor, haga usted lo que sea necesario conmigo. Esto es lo que vamos a probar, la habilidad o capacidad o los dones del médico. O cuando vamos al gimnasio nos ponemos en esas dietas que queremos probar, no decimos, me tienes que recetar esta manera de actuar o de comportarme o estos ejercicios. No, nos ponemos en manos del profesional. ¿Has hecho tú esto con Dios? No puedes llegar a Dios y decirle, me tienes que dar esto que es lo que yo creo que necesito. ¿Acaso no deberías de ir a Dios y decir, Señor, obra como tú debes de obrar en mi vida? Mira que yo voy a poner las cosas bien, voy a hacer mi parte, mi compromiso, voy a cumplir mi pacto. Por tanto, Dios obra. Y sabemos que Dios obrará en nuestras vidas como Él es, generoso, misericordioso, lleno de gracia y de paciencia. ¿Quién mejor que Dios mismo conoce tu problema y la necesidad de tu corazón? No necesitas decirle, yo ando mal en esta área. Lo que tienes que llegar y decir, Señor, tú sabes dónde ando mal, obra en mi vida y cambia aquello que está desordenado. La restitución, la restauración, la misericordia, las bendiciones. Pero déjame que vaya un poco más allá en esta manera de probar a Dios. Dios ha hecho promesas muy precisas. Por ejemplo, cuando hemos leído en el Evangelio de Mateo, pedid y pedid el nombre de mi Hijo, y yo desde los cielos responderé.
Fijaros lo que estamos viendo los jueves, aquellos que venís al estudio, cuando se está inaugurando el templo de Salomón. Señor, nosotros vendremos y pediremos, y entonces tú ciertamente responderás desde el cielo. El Señor ha hecho promesas, y ha hecho promesas muy específicas para todos nosotros como iglesia y para ti como individuo. Por tanto, lo único que tienes que hacer es ir a Dios y decirle, Señor, cumple tus promesas. No estamos actuando de ningún tipo de arrogancia, no estamos haciéndole ningún tipo de chantaje, sino que estamos diciendo, Señor, tú dijiste que harías esto en estas condiciones, por tanto, Señor, te pedimos que hagas estas cosas ahora que se dan las condiciones. Queremos que haya bendición sobre la iglesia. La Escritura nos dice que si nosotros somos fieles y mantenemos la verdad limpia y firme, entonces Él responderá. ¿Queréis ver avivamiento de parte del Señor? Pedid de la manera adecuada y vivir como tengáis que venir, entonces podréis ver el poder de Dios. ¿Queréis actuar delante de los mismos reyes? No os preocupéis, porque está la promesa de que el Espíritu pondrá las palabras adecuadas en vuestras bocas. Hay promesas específicas. Y lo único que tenemos que decir es, tú lo dijiste. ¿Cuántas veces nos ocurre en medio de nosotros? ¿O cuántas ocasiones ha podido venir gente a mí y me dijiste, Luis, me dijiste que ibas a venir, me dijiste que me ibas a invitar, me dijiste que ibas a actuar de esta manera? Y yo lo único que puedo decir, es verdad, lo he prometido y lo tengo que cumplir, porque si no va en contra de mi honor. Esto es lo que está diciendo las Escrituras. Probar a Dios. Él ha hecho promesas. ¿No ha dicho algo específico acerca de santificar el hogar? Que si tú estás actuando como un buen esposo y buena esposa, entonces ganarás el cariño de tu esposo y de tu esposa, o santificarás a tus propios hijos. Hay una promesa en las Escrituras. Por tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Actúa como debes de actuar y entonces ve a Dios y dice, ahora, Señor, cumple tus promesas, cumple con tus bendiciones, extiende tu gracia sobre nosotros. Tenemos la certeza seguro, o casi segura, de que mañana saldrá el sol otra vez. De que podemos ir y cruzar el tiempo de oscuridad de la noche, pero tener la certeza de que mañana otra vez el sol estará en el cielo. El ánimo, cuando el agricultor entierra su semilla y espera que a lo largo de la semana o de los meses pueda haber el fruto. ¿Cuántas veces hemos repetido los niños cuando cogíamos aquella judía y la poníamos en un algodón, en el agua, a la oscuridad, para que después de unos días pudiéramos ver el primer brote que crece? Esto es lo que nos está diciendo acerca de Dios mismo. Vosotros venid, hacer lo que tenéis que hacer, cumplir vuestra parte, y entonces podréis ver que yo cumplo mi parte y mis promesas. Yo no lo puedo hacer, no lo puedo asegurar, no sé lo que va a ocurrir mañana. Te puedo hacer cualquier promesa de mi parte y quizá una enfermedad, un accidente, mi memoria, otras circunstancias, incluso mi propio pecado, me hagan romper mi promesa. Pero tienes una certeza que nos está diciendo Dios mismo, lo que yo he prometido lo cumplo. Hay promesas específicas para el pueblo de Dios, para los creyentes, para aquellos que buscan ser fieles. Ser fiel y yo seré fiel a mi parte. Así que cuando nosotros probamos a Dios, lo que estamos buscando es la restitución o la restauración, que el Señor obre con misericordia según mis necesidades. Lo que estoy buscando, lo que debo de buscar, lo que tú debes de buscar es que el Señor cumpla las promesas que Él ha hecho. No que vaya a hacer promesas nuevas, sino más que suficientes aquellas cosas que ya ha dicho en las Escrituras. Y en tercer lugar, desear, querer, disfrutar de las bendiciones que el Señor va a traer y trae en nuestras vidas. Más allá incluso de lo esperado. El Señor va a ir más allá de lo que nosotros incluso pudiéramos llegar a imaginar. Señor, hazme verlo. Si hay grandes cosas para mi vida, si hay grandes bendiciones para mi alma y mi corazón, Señor, permíteme verlo. Ponte en sus manos para que te sorprenda, para que puedas decir lo que me parecía imposible es. Si nosotros rogamos por nuestros hijos no creyentes,
Tendremos que esperar, porque es un Dios poderoso y misericordioso, que Él obrará más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Pruébalo. Si estás obrando bien con respecto a tu propio corazón en relación con el Señor, estás cumpliendo tu parte para con Él, ruega a Dios, pídele y verás cómo el Señor te va a dar más de lo que tú pudieras estar pidiendo. Disfruta de las bendiciones de Dios, disfruta de la comunión con Dios y sobre todo disfruta de Dios mismo y de su presencia en tu vida. Y entonces, en cuarto y último lugar, vemos aquí la respuesta. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, cumplir con respecto al templo, etc. Y probadme ahora en esto. Dice, y podréis ver, si no os abriré yo las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Abrir las ventanas del cielo. Qué expresión más extraordinaria y más hermosa. Claro, en primer lugar tendremos que decir que recuerdes que el Señor puede abrir las ventanas de otra manera y que Él puede traer un diluvio. Y nos dice en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Noé, que el Señor abrió las ventanas del cielo y llovió de tal manera que toda la faz de la tierra fue cubierta. Y ya sabéis acerca del desastre que aquello trajo. Claro que el Señor puede abrir las ventanas, pero para mostrar su furor. Ten cuidado con lo que pides. Claro que puede ser que haya una gran bendición, pero si estás pidiendo algo, cuidado con lo que estás pidiendo. En alguna ocasión lo hemos dicho. Ante las injusticias, las penalidades y las dificultades, nosotros vamos y le decimos, Dios, haz justicia. Y después vemos que las cosas nos van mal. Y decimos, ¿por qué? Porque estoy haciendo justicia contigo. Porque estoy actuando como tengo que actuar, contigo y con tu pecado. Frena el pecado y va y me estrello. Y digo, ¿por qué me he estrellado? Porque he frenado tu pecado. Claro que siempre estamos pensando en el otro, pero si resulta que ocurre conmigo. Pide porque se abran las ventanas del cielo, pero ten cuidado. No sea que sea un diluvio, no sea que te arrastre, no sea que te arruine. Pero eso sí, prueba a Dios, porque dice, si cumples tu parte, si me honras, yo te honraré y abriré las ventanas del cielo y podrás ver la inmensidad de las bendiciones. El Señor es fiel, el Señor es misericordioso y traerá lluvia para la tierra seca y traerá protección para tus ganados, le dice al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Y así será para con nosotros. Mi tiempo no rinde, no te preocupes. No te preocupes, abriré las ventanas del cielo y tu tiempo va a rendir. Mis fuerzas son pocas, no te preocupes, cumple tu parte y yo te daré y te renovaré nuevas fuerzas. Es que me agoto, es que me canso, es que me desanimo, no te preocupes. Si es necesario, abriré las ventanas del cielo y yo te llevaré en las alas como águilas. No te preocupes, cumple tu parte y el Señor abrirá y traerá bendiciones. Si tú eres fiel, el Señor será fiel contigo. Y si ya estás siendo fiel al Señor, gloria sea a Él, Él te dará mucho más. Porque no has llegado al final. Sigue pidiéndole a Dios. Sigue esperando sus promesas. Sigue llamando a las puertas del cielo. Sigue esperando grandes cosas. Porque tú te cansarás antes de pedir que Él de dar. Y a Él sea la gloria. Amén.